Los números tienen magia. Quizás os suenen números como E, pi o i, números que son tan importantes que están designados por su propia letra para identificarlos. Estos números adquieren tal importancia por su enorme uso en las matemáticas, ya sea el uso de en cosas como el crecimiento exponencial de cosas como la dinámica de las poblaciones o la propagación de una enfermedad, o por ejemplo el uso del número pi para cosas como determinar la longitud de una circunferencia o el área de un círculo. O mismamente, para que encontremos estas tres letras de manera súper armoniosa en esta fórmula de aquí. Ojito con esta fórmula, porque a mí sinceramente me parece preciosa, ya que aparecen estos tres números trascendentales que hemos mencionado y los dos únicos números que se ven en la carrera de matemáticas, que son el 0 y el 1. Porque si por si alguien se lo preguntaba, en la carrera de matemáticas no se ven números, se ven incógnitas. Y por cosas como esas, los matemáticos no sabemos el alfabeto griego entero porque no es suficiente con que utilicemos todas las letras del alfabeto latino, sino que también necesitamos las mayúsculas y las minúsculas del alfabeto griego. Y vosotros esperad porque como esto continúe vamos a acabar utilizando el alfabeto cirílico en la carrera. Pero es verdad que hoy no vengo a hablar de esos números. En caso de que queráis un vídeo hablando sobre ellos, dejadmelo en comentarios y me lo pensaré. No es necesario que un número sea denotado por una letra para que éste pueda ser importante o curioso. Es más, existen muchos números que cumplen ciertas propiedades fascinantes y que quizás a priori no te podrías ni imaginar, e incluso existen algunos números que son los únicos en cumplir una cierta propiedad, teniendo en cuenta que existen infinitos números. Y a mí, no sé vosotros, pero es que esto me parece una cosa alucinante, porque ¿cómo puede ser que habiendo infinitos números exista un único número que cumple una cierta propiedad? Y ya no solo eso, en caso de que lo haga, que puedas matemáticamente demostrar sin conocer todos los números, porque hay infinitos y siempre que pienses uno vas a poder pensar uno más grande, uno más pequeño, que puedas demostrar matemáticamente que eso es así. Bueno, y es que por estas fricadas es por las que yo soy matemática, no os voy a engañar. Así que por eso os voy a traer un vídeo hablando de fricadas de números que a mí me molan, para ver si os puedo contagiar, aunque sea una pequeña parte de el entusiasmo y la curiosidad que me generan a mí estas paranoias mentales. Vamos a comenzar hablando de un matemático que aparece en el vídeo de la tier list que subí con mi novia hace un par de semanas, el cual os recomiendo ver porque es muy interesante. Este matemático se llama Ramanujan y era un matemático prodigioso, con una capacidad de cálculo increíble y que hasta decía que por las noches en sueños se le aparecía su diosa para decirle cómo hacer demostraciones matemáticas. Por un lado podemos decir que es un prodigio, pero también podemos decir que quizás debería de estar en un psiquiátrico. Pues bien, existe una anécdota muy curiosa de Ramanujan, de una época de su vida en la que tuvo que estar hospitalizado y el matemático Hardy fue a verle. Cuando este apareció en la sala del hospital, por intentar entablar una conversación con él, le dijo: he venido en el taxi número 1729 y la verdad es que no es un número que me diga mucho. A lo que Ramanujan contestó: pero bueno, ¿cómo puede ser que no te diga mucho el 1729 si es el número más pequeño que puede ser expresado de dos formas distintas como la suma de dos números al cubo? Porque 1729 es por un lado 1 al cubo más 12 al cubo y por otro lado es 9 al cubo más 10 al cubo. Esto, además de nombrar al 1729 como el famoso número de Hardy-Ramanujan o el número del taxi, también dio lugar a la denominación de los números Taxicab. Estos son los números más pequeños que pueden ser expresados de n formas distintas, como la suma de dos números al cubo. Es por ello por lo que el 1729 es el número Taxicab 2. Pero por otro lado tenemos el número Taxicab 1, que es el número 2, ya que solo puede ser expresado de una forma distinta como la suma de dos números al cubo y es el número más pequeño que cumple esta propiedad, ya que es el 1 al cubo más el 1 al cubo. El tercer número Taxicab es este número de aquí, que os lo voy a dejar escrito por no leeroslo porque es una auténtica barbaridad, que es capaz de ser expresado de tres formas distintas y es sorprendentemente el número más pequeño que lo cumple. Pero es que además, fijaos cómo son los siguientes, por favor. O sea, son números ya astronómicamente grandes. He de decir que este vídeo me invitaba un montón a hablar también de muchos números primos que poseen peculiaridades súper fascinantes, solo que entonces este vídeo me iba a durar media hora, aunque no sé ahora mismo cuánto va a durar, y por ello lo voy a dejar para otro vídeo, pero me gustaría que me dejarais en comentarios también si os gustaría que hiciera un vídeo hablando exclusivamente sobre números primos,
ya que son mi tipo favorito de números y de los cuales hay de verdad propiedades fascinantes. Vamos ahora con una propiedad que me gusta mucho y el número 23. Si cogemos las cifras del 23, que son el 2 y el 3, y las elevamos al cuadrado, nos dan el 4 y el 9. Sumemos estos números, que nos da el número 13. Ahora repitamos el proceso y cojamos el 1 y el 3 y elevémoslos al cuadrado. Estos nos dan el 1 y el 9, los cuales si los sumamos nos dan el número 10. E iterando el proceso y cogiendo el 1 y el 0 y elevándolos al cuadrado, nos da simplemente el número 1. Los números que haciendo este proceso den lugar al número 1 en algún punto del proceso se llaman números felices. Pero es que esto no ocurre con todos los números. Cojamos el número 25, que es un número muy cercano a 23, y elevemos sus cifras al cuadrado. Esto nos da 4 y 25, que sumados nos dan 29. Si cogemos el 2 y el 9 y los elevamos al cuadrado, conseguimos el 4 y el 81, que nos dan el número 85. 8 y 5 al cuadrado son 64 y 25, que juntos son 89. Luego, 64 y 81 son 145. Si al 145 le hacemos lo mismo, nos da el número 42, del cual si volvemos a hacer el proceso nos da el número 20, del cual nos sale el 4. Si ahora lo hacemos con el 4, nos da el 16. Del 16 pasamos al 37. Del 37 pasamos al 58. Y del 58 volvemos al 89, el cual, como ya lo hemos utilizado en este proceso, quiere decir que nos va a meter en un ciclo, en un bucle infinito, del cual no vamos a poder salir. Por eso este tipo de números que caen en un bucle infinito y que nunca llegan al 1 no son números felices. ¡Qué pena! Nunca van a poder ser felices. Las matemáticas están en nuestro día a día y nunca sabes cuándo vas a poder encontrar a tu alrededor números con propiedades fascinantes. Es más, quizás lo puedes hacer hasta con la propia fecha de tu cumpleaños, como es el caso del mío. Mi cumpleaños es la última fecha del año en la que el día es el cuadrado del mes. Si sabes qué día es mi cumpleaños, te reto a que me lo dejes en comentarios. Y hablando de elevar números como estábamos haciendo ahora, vamos con el número 153. Si cogemos sus cifras por separado como estamos haciendo con los números felices y las elevamos al cubo, nos dan 1, 125 y 27. Y si sumamos 1, 125 y 27, resulta que nos da el número 153. Los números que cumplen este tipo de propiedad son los números narcisistas. Son aquellos que resultan ser la suma de sus cifras al cubo. Por ejemplo, los números narcisistas menores de 500 son el 153 que hemos mencionado, el 370, el 371 y el 407. El número 6 es muy curioso también. Cojamos todos sus divisores, pero sin contarle al mismo como divisor. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Pues bien, si sumamos sus divisores, resulta que nos da el número 6. Los números que cumplen esta propiedad son los números perfectos y son aquellos que son la suma de sus divisores, sin contar evidentemente al mismo como divisor. Otros números perfectos, como veis aquí, son el 28 o el 496. Y esto que acabamos de hacer, lo podemos hacer por pares de números también. Por ejemplo, empleemos los números 1184 y 1210. Aquí tenéis una lista de todos los divisores de 1184, los cuales no me voy a poner a decir porque son muchos. Y por otro lado, tenemos los divisores de 1210. Bueno, pues si hacemos este mismo proceso que hemos hecho con el número 6, de sumar todos sus divisores sin contar al propio número, los divisores del 1184 sumados nos dan 1210 y los divisores sumados del 1210 nos dan 1184. Los números que cumplen esta propiedad se llaman los números amigos. ¿No os parece súper guay? Y también hay números que, lejos de ser perfectos, son ambiciosos. Y es porque buscan ser perfectos con un tipo de iteración. Cojamos el número 95, cuyos divisores son el 1, el 5 y el 19, sin contar al propio 95, repito. Si los sumamos, nos dan el número 25. Si cogemos el número 25, cuyos divisores son el 1 y el 5, estos sumados nos dan el número 6, que es un número perfecto. De esta forma, los números ambiciosos son aquellos que acaban siendo perfectos mediante esta iteración. Buscar los divisores de ese número, sumarlos, del resultado de la suma obtener sus divisores y sumar. Y de esta forma, en algún punto que la suma sea un número perfecto. Y ahora vamos a hablar de un número que es el único en poseer una cierta propiedad, que es el 6174. Pensad un número de 4 cifras cuyas cifras sean distintas, es decir, que no se repita el mismo número. Yo, por ejemplo, voy a pensar en el 3418. Pues bien, ahora que has pensado el número, quiero que reordenes sus cifras de forma que éstas se encuentren primero en orden descendiente
y luego en orden ascendente. En mi caso sería el 8431 y por otro lado el 1348. Si lo resto, obtengo el número 7083. Tú probablemente obtendrás otro. Pero ahora voy a repetir el proceso. Voy a coger este número y lo voy a ordenar, el cual me da 8730 y el 378. Restándolos me da el 8352. Y haciendo nuevamente esto, obtengo el 8532 y por otro lado el 2358. Y resulta que si resto los números, obtengo el número 6174. ¿Has conseguido llegar tú ya a ese número? Si no lo has conseguido, itera un poquito más que lo vas a acabar consiguiendo, ya que todos los números de 4 cifras cuyas cifras sean diferentes acaban mediante este algoritmo llegando al número 6174. Este número se llama la constante de Kaprekat y es el único número que cumple esta propiedad. Lo que sí es cierto es que existe una constante de Kaprekat para otros dígitos. Hay casos en los que es único y hay otros casos en los que según el número de cifras hay más de una constante. Por ejemplo, los números de 3 cifras llevan al 495 y sin embargo los números de 6 cifras pueden llevar a cualquiera de estos dos. En la descripción os voy a dejar un enlace en Wikipedia para que podáis averiguar más sobre esta constante de Kaprekat y que veáis precisamente cómo se pueden obtener diferentes números en los ciclos según el número de dígitos y también la base, que en nuestro caso estábamos trabajando en la base 10. Ahora vamos con un número ligeramente grande, que es el 142.857. Toma, lo he dicho bien a la primera. Pues bien, este número es muy grande y quizás un poco raro, que a priori os podría no decir nada, a no ser que seas Ramanujan, pero tiene una propiedad bastante curiosa. Si lo multiplicamos por 1, lógicamente nos sigue saliendo el mismo. Pero si lo multiplicamos por 2 nos da, perdonadme que lo voy a mirar, el 285.714, que resulta el mismo número, pero recolocando sus cifras. Si lo multiplicamos por 3 nos da el 428.571, al cual le pasa exactamente lo mismo. Multiplicándolo por 4, 5 o 6 obtenemos los siguientes que, como podéis observar, también son una recolocación de los mismos números. Pero es que si lo multiplicamos por 7, obtenemos un número totalmente diferente, pero también muy curioso, que es el 999.999. Y es más, ahora vamos a volvernos completamente locos de la cabeza y vamos a dividir el número por pares, de forma que cogemos el 14, el 28 y el 57. Pues si lo sumamos, nos da 99. Si los dividimos en 3 y cogemos el 142 y el 857, nos da 999. Y si intentamos hacer otra locura más y cogemos el 1428, el 5714 y el 2857, obtenemos el 9999. ¿Cómo os quedáis? Existen más números que tienen esta propiedad y son los números cíclicos. Si queréis más información al respecto sobre, por ejemplo, cómo se pueden generar estos números, ya que existe un algoritmo, o propiedades interesantes que estos tengan, os dejaré en la descripción también un enlace a Wikipedia donde podéis averiguar mucho más. Por último, y antes de irme, os voy a dejar con una conjetura matemática muy importante en la actualidad y que posee una íntima relación con este tipo de propiedades chulas que estábamos hablando en este vídeo. Esta se llama la conjetura de Goldbach y dice que cualquier número par se puede expresar como la suma de dos números primos. Esta conjetura, sin embargo, no está probada o refutada todavía y es uno de los problemas del milenio. Es más, si tú piensas en cualquier número, a priori lo podrías encontrar, porque por ejemplo el 8, este es más 5. El 64 es 17 más 47. El 114 es 13 más 101. Y así podrías tirarte toda una tarde pensando números. Pero es cierto que matemáticamente todavía no se ha conseguido demostrar que esto sea cierto, ni tampoco se ha conseguido encontrar un número par que no sea la suma de dos números primos. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que será verdad o que no? Y con esto vamos a dejarlo por hoy. ¿Conocéis algún otro número que posea una propiedad curiosa o algún cierto tipo de números que no haya aparecido en este vídeo? Si es así, dejádmelo también en comentarios para que podamos descubrir otras curiosidades
curiosidades chulas sobre ciertos números. Pero que no sean números primos, que de eso ya me encargaré yo en el futuro. Por otro lado, en el caso de que os haya gustado, os agradecería un montón que dejarais un buen like y una suscripción, ya que eso me ayuda y me apoya un montón a seguir creciendo y hacer más vídeos de este estilo. Y si hay algún tipo de vídeo que queráis ver en este canal sobre números primos, sobre otros tipos de números como el E, pi o i o lo que sea, dejádmelo también en la cajita de comentarios para hacérmelo saber. Ya que sea cual sea, lo haré con muchísimo gusto. Y nos vemos próximamente con más fricadas de matemáticas. ¡Adiós!